tardes. En esta cuarta temporada estamos aquí con Jesús. Preséntese, Jesús, Armando y Manuel. Bueno, Manuel y su servidor Canet Vega de vuelta. Aquí estamos otra vez y en esta ocasión vamos a tratar 4 temas en una hora. Vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a dar cierto tiempo a cada tema y ellos nos van a estar apoyando. Les comento que estos 4 temas son la crisis del silicio. Son temas importantes que son básicamente post-pandemia, casi la mayoría, por así decirlo. La automatización y los empleos es un tema que no es nuevo, pero de hace 2-3 años para atrás ha cambiado mucho esto o ha evolucionado mucho para, bueno, vamos a ver si para bien o para mal. Y tenemos lo que es también un tema importante, que es Microsoft versus el mundo. Ahí hay cositas muy interesantes que vamos a mencionar aquí, tanto yo como ellos. Y por último tenemos un caso muy sonado y muy reciente, que es el caso de Apple contra Epic Games por un tema de pagos. Y bueno, estos son los 4 temitas. Bueno, caballeros, empezamos con la crisis del silicio. ¿Qué está pasando con esta crisis del silicio? A ver, Armando. Muy bien. Esto es pues tal cual es una epidemia, es un problema a nivel global que se da a principios de la pandemia. Esto ocurre porque por culpa de cierto virus que no podemos mencionar para no trigger gente, las cadenas de producción en Asia se ven interrumpidas. Esto nos afecta como a nosotros, en que básicamente todo lo que nosotros utilizamos, aquí tenemos varios objetos en la mesa, pero por ejemplo hay un celular, los micrófonos en algunos casos, hay un disco duro, hay una herramienta de programación de BIOS, todos utilizan chips. Actualmente todo lo que nosotros usamos usa chips. De hecho, quiero comentar algo que no es tan cierto, Armando. No sé si Jesús o allá el otro compañero nos digan que la crisis del silicio realmente ya venía arrastrándose antes de este famoso virus. Ya venía, era un problema que iba a llegar tarde o temprano. Sí. Me gustaría que Jesús nos comente algo de eso. Justamente estuve leyendo eso hace poco, que sí venía desde hace mucho, ya se venía a venir tanto las empresas asiáticas, que son las potencias tanto Taiwán como China, pero la pandemia fue un detonante muy grande para esta crisis actual. Lo aceleró, ya que gracias a ello cerraron muchas fábricas de chips, tanto en Taiwán como en China, que pues son potencias en ese rubro, y gracias a eso pues aceleró esta crisis actual de silicio. Manuel, no sé si nos quieras comentar qué compañías o qué industrias han sido las más afectadas con esta crisis del silicio. Pues me tocó investigar y una industria gigante, enorme, que es la automovilística, fue una de las más afectadas. Automotriz es la más afectada. Automotrices, sí. Porque a fin de cuentas un carro es una computadora. Quien ahorita quiera sacar un carro debe saber que están dando 6 meses hasta 1 año, incluso creo que le dicen, ¿sabes qué? No va a haber carro para ti. O sea, y todo por culpa de un chip. Por culpa de un chip. Todo por culpa de un chip. Así es, porque realmente aquí el problema está en que esta materia prima y sobre todo las fundiciones, porque para los que no saben, las grandes empresas tienen estos diseños de sus microcontroladores, de sus procesadores o de sus circuitos y las mandan a las fundiciones de silicio, que es donde se procesan obleas de silicio. Es como una galleta gigante. Sí, son como unas, aquí no las ha visto, son como unos círculos. Sí, es un círculo tal cual, de un material como si fuera un tipo espejo, un material reflectante, ¿es correcto? Y aquí, ¿cómo se hace esto? Esto se hace por una técnica que se conoce por fotolitografía. Aquí esto funciona tal cual disparando rayos UV de forma muy similar a como se podría decir que funciona una impresora de resina, nada más que estoy súper simplificando el proceso. O sea, les estoy hablando de que esto es algo tan complicado que es tomado en cuenta hasta el lugar geográfico de la fábrica. Que eso tiene que ver, es precisamente lo que nos dice Armando, lo que es tan complicado, porque vamos ya para allá. Les quería preguntar si tienen conocimiento de cuáles son. Hay muchas empresas que manejan el silicio, pero cuáles son las más importantes y las que han mantenido a flote todavía el poco chip que hay ahorita en el mercado. ¿Quiénes son los que nos lo están? Una de las más sonadas o que leí bastante al respecto fue Apple. Que Apple, cuando pasó todo esto de la crisis, ellos lo que hicieron fue redistribuir esos chips que tenían pensados para las iPad
y redistribuirlas hacia los iPhone, ya que esos son los que más venta les daban. Por eso durante cierto periodo hubo etapas en donde las tiendas departamentales no podían tener iPads en sus estantes porque todos los chips que eran distribuidos hacia ellos se fueron a la gama de iPhone. Pudiera ser que esa fue también una de las razones más importantes que ellos volvieran a fabricar sus microprocesadores, o era el problema que ya tenían con Intel. Ahí va. El detalle aquí está, Apple lo que hizo aquí fue reservar producción de los microprocesadores a TSMC, que realmente esa era la respuesta correcta a la pregunta que acaba de hacer Canet. Las empresas más importantes que se han encargado de dar flujo a todo esto son 3, que son TSMC, Taiwan Semiconductors, TSMC. Bueno, yo tengo 4. Samsung, Intel y Global Foundries. Son las 4 más importantes, más grandes, ¿no? Y de hecho, ahí les va. Ahorita que mencionamos esto de Taiwan Semiconductors, en Taiwán ahorita, como saben, hay un conflicto bélico de turno y están protegidos por lo que se conoce como el escudo del silicio. Escudo del silicio. ¿Por qué? Porque literal, el hecho de que ellos sean las únicas personas en el mundo con tecnología de ese nivel los protege, porque si China invade Taiwán, se dan la torre a ellos mismos. Sí, de hecho, la TSMC está entre las 4, pero esa es la número 1. Incluso sobrepasa a Samsung, Intel y Global juntas. Y nada más para que se den una idea de que realmente más producción de silicio en la infraestructura que está ahorita no es posible, porque dijeron, bueno, hagan más silicio, contraten más gente. No. Y hacer una planta nueva, no sé si alguien buscó el dato por ahí cuánto pudiera costar, pero yo leí que Intel va a invertir $2,000 millones para hacer una planta y que va a estar hasta como el 2025, 2026 en funcionamiento. Y eso es con subsidio del gobierno americano. Bueno, aparte. Entonces, Manuel, pues algunos fabricantes de los que más tú sepas que estén teniendo problemas con el silicio, o a qué otras industrias afecta aparte de la automotriz esta falta de silicio. Pues yo evidentemente hay una bien importante. Sí, yo me di cuenta en pandemia. Entrando a la pandemia. Yo creo que a todos los presentes en esta mesa. Sí, y nos entró duro a los componentes de computadoras. Los componentes, específicamente las tarjetas gráficas. Ay, sí, ¿y es culpa de quién? Díganlo. ¿Qué muerte de los mineros. Díganlo, es culpa de los mineros. Ahí te va. O sea, yo personalmente hice un poco de minería durante la pandemia. Saqué como $300, pero no, muy bien. Con un mes de minado, pero eso rico. Ya fue por hacer el experimento nada más, ahí con una 1660 Ti, 30 megahashes por segundo, y por si les interesa el dato, mirando Ethereum. ¿Hace cuánto? Hace, ¿qué será ya? Como unos 6 Bueno, meses. a quien nos está viendo ahorita, en temporadas pasadas tenemos todo un episodio sobre criptomonedas, y si quieren andar más en el tema, ahí lo buscan. Claro. Te digo, a mí personalmente me tocó sufrir esa crisis porque, no sé si recuerdas, Manu, cuando actualicé mi equipo, yo cambié mi CPU, un i5 de cuarta generación, por un Ryzen 5600X. No, es un paso gigante. Sí, la verdad. Pero ahí les va, o sea, cuando yo compré ese CPU estaba en 7500. Es un Ryzen 5, es gama media. Y ahorita lo consigues creo que por 5 o 6 mil pesos. Sí, de hecho, bueno, es que de repente vemos, por un lado, que hay crisis del silicio, y esto lo que está haciendo es escasez en ciertos productos, pero también veo que también hay productos que han bajado mucho de precio. Procesadores, como comentas tú, procesadores que yo he visto en 6 mil pesos, de repente los estoy viendo ya en la mitad de precio. Ajá. He visto caída de discos duros sólidos, he visto caídas de memoria RAM, incluso de tarjetas gráficas. Ahorita están bajando los precios. Eso, por ejemplo, que tú comentas, se puede deber mucho al hecho de la demanda, porque no sé si algunos de nuestros espectadores sepan cómo funciona esto. Las grandes empresas se manejan por procesos de manufactura y generalmente básicamente Armando nos dice que todo tiene un orden, pues. No es tan fácil de ok, nada más las cosas no pasaron al azar. Así es. En este caso, este proceso de manufactura les dan publicidad o los nombran en nanómetros. Tantos nanómetros, que ahorita el puntero, ahorita el más alto es 7 nanómetros. No, ya están en 5, ¿no? En producción, tal cual, legal. Porque creo que leí que ya estaban haciendo una planta para 5 o 3 nanómetros. Para la de 5, sí. La de 3 apenas está en
en desarrollo. agenda. Ah, ok. Está en agenda, según yo. Entonces aquí lo que pasa, lo que menciona Canev, es que, por ejemplo, no todos los componentes salen en la litografía más nueva, sino que los componentes más recientes y los más complicados son los que generalmente se hacen en esta litografía. Pero los componentes más viejos, como chips de memoria, controladores básicos, se pueden hacer en litografías mucho más grandes. De hecho, mencionas eso y qué bueno, porque precisamente aquí tengo este dato que también eso es un problema, por así decirlo, que si bien hay producción, vamos a decirlo como es, el dinero es el que manda. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que los chips de más alto costo o más alto desempeño son los que se están fabricando, y los chips a veces con menos, por así decirlo, no tan eficientes o tan con menos prestaciones. o menos prestación, que pudieran ser muchos de carros, de otro tipo de cosas, están tardándose en producirse, y eso está atrasando, en este caso, la fábrica automotriz. Incluso en Japón, las mismas fábricas de silicio aparte tienen prioridad sobre otros países para mandar primero silicio a ellos. Es un problema muy grande, ¿no? Que ya lo estamos viviendo aquí poco a poquito. Y a eso súmale todas las medidas que han tenido que tomar las empresas, porque no crean que es todo culpa de los mineros y de la pandemia, sino que también ahorita, por ejemplo, ya destaparon que durante toda la recesión de tarjetas gráficas, tanto Nvidia como AMD tenían stock escondido. Ah, ok. Y ahorita están sufriendo para vender lo que tienen ahorita, porque ya van a salir tarjetas de video y procesadores de nueva generación, porque ellos dijeron, o sea, ahorita guardamos este stock, lo vendemos cuando esté caro, pero ¿qué creen? Le salió Sí, mal le salió el tiro por la culata. Exactamente. Bueno, nos quedan casi 2 minutos para finalizar este tema, caballeros. Quiero escuchar a Jesús o a Manuel. Pues Díganos como algo. Tomando el tema que estaba comentando Armando sobre las tarjetas gráficas, pues sí fue una estrategia planeada, más que nada Mal ejecutada. mal ejecutada, exactamente, porque fue muy planeada al rubro de la minería, esperando que en un futuro hubiera más boom del que hubo en su momento. Bueno, es que sobre eso. para quien no sepa cómo funciona el mercado, a mayor demanda, menor precio, a menor... cuando escasean un producto, cuando lo escasean, que también pasa incluso con la fruta y la verdura aquí en este país, el precio lo incrementan. Entonces tiene lógica que guarden stock y digan, no tenemos, hay poquitas, y ¿Pero eso qué creen? encarece el valor de algo, pero en este caso pues no le salió. Manuel, hay café bastante. Sí. Hay que agregar ahí un comentario. Quedan 2 minutos. Qué bueno es el café. Ah, muy bueno el café, sí. El caso, pues sí, fue sencillamente eso. Lo que más vimos, lo que más notamos nosotros fue los gamers, sin duda alguna. Y la verdad no había platicado este tema con alguna otra persona, sinceramente. Ok. Sí, y nada, pues se encareció. Para que se den una idea de cuánto se pudo haber encarecido una tarjeta gráfica, en su momento una tarjeta normalmente que valía 5,000 pesos, es un decir, ¿no? Que era una tarjeta buena, que te daba muy buenas prestaciones, de repente ya las podías encontrar en 15,000, 20,000 pesos. Sí. Sí. O sea, era una locura. Un incremento de más del 200%. Un incremento del más del 200%, y han de saber que ahorita la mayoría de los jóvenes quieren ser gamers. Si no tiene una 1080 Ti, no abre el Word, pues. No, y No, simple y no. sencillamente, mira, toda la gente que compró computadoras durante la pandemia, toda la gente que compró consolas, también eso salieron tiene que ver. afectadas. Eso tiene Porque que ver. Los chips salen de donde mismo. Y ese dato es importante más adelante con otro de Microsoft que vamos a meter ahí. Ese dato es muy importante. Sí. Que a raíz del bichito se compró mucho más equipo de cómputo, en donde se pensaba que ya estaba a la baja lo que es el equipo de cómputo, y no. Sí, no, fue en base a la necesidad del momento. Exacto, cambió Sí, mucha se necesidad. perdió. Y se perdió la diversidad también que había de componentes. A fin de cuentas, solamente podías comprar en computadoras, o eran con gráficos integrados, o eran con una gráfica de última generación, así una Correcto. 390, una 380. Ay, sí. No había punto intermedio. No, dejó de existir. Era la blanco y media. negro. Sí. Ok. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, caballeros? Para cerrar ya la crisis del silicio. Es un tema muy interesante, y si quieren conocer ¿Qué más al tanto nos puede respecto, afectar? ¿Cuándo se pudiera resolver? ¿Una idea de aquí a cuánto tiempo? hay analistas que calculan que la crisis del silicio no se va a acabar, o sea, todavía no se ha acabado. Estamos en crisis del silicio. Estamos en Nada más que todavía. estamos en un valle, estamos en un descanso.
pero realmente hay quienes piensan que esto no se podría acabar hasta por allá de 2025, 2026. Más o menos sí calculan que van hasta entonces nuevas empresas. Bueno, cerramos el tema de la crisis del silicio y empezamos con el tema de automatización y empleos. Bueno, en este tema vamos a... No es un tema nuevo, ¿no? Porque No lo es. hay que hablar un poquito del pasado, poner en contexto que la pelea entre los robots y los humanos o que nos van a quitar nuestro trabajo viene desde la revolución industrial, si no es que antes. Sí. No sé si tengas el dato, Jesús. Desde que se empezaron a utilizar máquinas para agilizar procesos Correcto. de fabricación, desde ese tiempo ya la gente está pensando, tienen ideas de que el avance tecnológico va a empezar a borrar o quitar trabajos a las personas que los hacen, básicamente. ¿Skynet eres tú? Skynet, por ejemplo, tenemos una película muy buena que nos dice que los robots no van a intentar dominar, pero nunca lo van a lograr. Bueno, hay infinidad de películas, ¿no? que dicen que los robots nos van a... Perdón, Armando, ¿tú crees que sea bueno esto de la automatización de algunos empleos? ¿Qué beneficios o cómo nos puede perjudicar como humanidad? Ok, pues personalmente yo por mi trasfondo y por mi preparación soy estudiante de ingeniería mecatrónica y me dedico a trabajar con robots y sistemas embebidos, que ahorita a lo mejor mencionamos un poquito del tema porque los tres hacemos cosas similares. Yo les puedo decir que a mí personalmente nunca me ha causado conflicto el saber que vamos para un futuro automatizado, al contrario, porque tienes al trabajador mejor protegido al exponerlo menos a riesgo. Bueno, ese comentario que nos haces es muy importante porque para mí tiene mucho sentido, pero para mucha gente no lo tiene. Y les puedo poner un ejemplo. Simplemente un cajero automático es una automatización de un cajero que vas al banco. Y cuando recién los pusieron, les pongo este ejemplo, creo que es muy sencillo, ¿no? Cuando recién ponen los cajeros automáticos hubo un montón de gente que se quejó de que iban a cerrar los bancos, de que se iban a acabar los trabajos. Y no, al contrario, ¿qué pasó? La gente, en vez de entrar al banco y hacer fila, va al cajero y retira su dinero. Incluso hoy en día la banca electrónica, que es una automatización de un servicio, nos beneficia un montón. ¿Quién no ha pagado aquí con una transferencia bancaria? No, rapidísimo. No, de hecho, pagar por CODI, no sé si lo han hecho. Sí. No. Yo sí. ¿Lo explicas tú o...? Adelante o Manuel. Yo no lo conozco. Ok, aquí Bueno, vamos a explicarle a Manuel qué es un CODI. Ok, básicamente esto es una función que yo personalmente solo he Es visto... una abreviación de código digital, Sí, CODI. que yo solamente he visto en la app de Bancomer. Aquí La tienen tú todas. igual generas un código QR que tú le puedes enviar a una persona para que lo escanee y esa persona te haga una transferencia o tú le hagas un cobro. Básicamente es una forma de generar un código QR para cobrar dinero o pagar un servicio, lo que sea. Y se hace mediante transferencia bancaria, lo cual no genera este problema del depósito. Ni tampoco te generan cargos por uso de Ni la hay tarjeta, cargos, si ni es de nada manera eso. totalmente instantánea, segura. O sea, no es de que pagas con tarjeta y dicen, oye, te voy a cargar un porcentaje. No, y no de existe que, eso. No, que déjame iniciar sesión o deja de buscar. No, abres la aplicación y hay una opción que directamente te deja escanear el código. Mercado Libre también hizo eso con su terminal de cobranza. Sí. Las terminales de cobranza nuevas vienen con el código QR para directamente... Entonces, hacer el cobro. este es un ejemplo bien sencillo de que una automatización y ahí generamos, bueno, yo quiero poner ese ejemplo, que los empleos no se pierden, sino que se generan mucho más empleos y creo yo, no sé si están de acuerdo ustedes tres, que la humanidad ha avanzado mucho y ha crecido mucho gracias a la automatización de muchas cosas, la industria automotriz, la fabricación de computadoras, esto que hablamos de algo tan sencillo que hacer pagos, se ha automatizado, o qué otras cosas más puede traer de beneficio todo este tipo de automatizaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy sonado que fue en su momento, retomando lo que dijiste de que la misma automatización te genera empleos, genera nuevos empleos. Correcto. Ah, Y más preparados y más especializados. así es. En su momento, ¿cómo tomabas una foto aérea? Antes.
tenías que subirte un avión, subirte ¿no? a Subirte un algo, avión y rentar un helicóptero, un camarógrafo y tomar una foto bien. Ahora no, con la llegada del dron, que el dron no es nuevo tampoco, se inicializó para asuntos militares el dron en su momento. como casi todo, Como hasta casi las todo, tazas claro. las Sí. eran para militares. Pero cuando se distribuyó ya al público en general, empezó a salir esta revolución de que todos querían un dron. Fotógrafos empezaron a ponerle cámaras a los drones, empezaron a tomar fotos muy buenas desde alturas y se inició una nueva profesión que es la de piloto de dron. Tal cual es como una profesión y hay gente que Sí, vive hay, de ello. hay, que lo hay ven como un carreras, juguete, ¿no? hay Pero- carreras de drones. Carreras en la UDEO, hombre. No. Que tengo la A ver, sí, gente. ese dato yo no lo conocía. Les voy a comentar una frase que leí que me gustó. Dice que nunca le deberíamos de temer a la automatización. Porque es lo que les comento. Miremos el pasado, que es la revolución industrial. Que, bueno, creo que fue muy duro en ese tiempo, que la gente luchó y luchó porque no se automatizaron muchas cosas en esta industria. Y aquí nos dice que esa automatización genera más trabajos que nunca los reduce. No sé qué piense Manuel sobre eso, sobre ese dato que... Sí, en efecto. Otra cosa que me sale a flote a partir de esto es que sí, generalmente nos hace mejorar y avanzar y tratar de superarnos más. El hecho de que se generen más empleos y de que avance la tecnología en general. Entonces, se me hace algo bueno, ¿no? Que haya un esfuerzo mayor que el promedio para que pueda avanzar uno, porque igualmente si nos quedamos estancados es como de que nunca va a haber crecimiento. Realmente los problemas es lo que hace que avance, los nuevos retos que hace que avance las personas. Ajá. Y ese es mi punto en general. Excelente. Bueno, yo tengo aquí 3 tipos de automatización que bueno, son 4. Son 4 etapas. Primero es la automatización funcional y luego está la robótica, que ya las tenemos esas 2. Y ahorita estamos en un proceso de la automatización analítica. Y en un futuro, que creo que ya comenzó, es la automatización mediante inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita a la fecha los robots que nos ayudan a, por ejemplo, armar un carro, son robots autómatas que tienen instrucciones previamente grabadas. Pero están definidas. Pero están definidas. están definidas. La inteligencia artificial propone que en un futuro estos robots piensen y hagan las cosas por sí mismos. Algo que estamos en proceso apenas en camino. No sé qué piensen ustedes. Sí, damas y caballeros, en un futuro será posible tener tu propio R2D2 en la comunidad de tu hogar. Hay un tremendo spoiler. Esos caballeros saben algo de eso. Yo no diré nada. Saben algo de arte. Dejamos ese dato al aire. Vuelvan dentro de 10 años a ver las respuestas. Entonces, sí ha habido mucho en países en vías de desarrollo. Hay mucho, ¿cómo se puede decir? Es temor. Pues se puede decir temor. Es temor, es Es temor. Más inquietud, yo lo diría como inquietud. Incluso ahorita en estos últimos 3 años, por todo esto que ha pasado, mucho negocio tuvo que automatizarse en la toma de pedidos. Tenemos aplicaciones como para pedir comida, que ya ni ocupas ponerte a buscar, oye, el teléfono de algún, no como sé. antes. Y ahorita te metes a esa aplicación y pides algo y automáticamente Sí. contactan a un repartidor y todo lo hacen de Y manera todo lo hacen automática, por ¿no? ti. Sí, así es. Entonces, también a quienes son programadores, aquí no sé si me den la razón, todo lo que tú hagas, toda rutina que tú tengas puede ser automatizada, la que tú quieras. De hecho, hay un dicho dentro del mundo de la programación que dice: invierte 4 horas aprendiendo cómo automatizar una tarea de 10 minutos para ahorrarte una vida. Yo puedo confirmarles ese dato en donde me ahorro trabajo de un mes dando solo un clic. Sí, o sea, aquí yo les puedo dar un ejemplo personal. Pues aquí en confianza entre amigos, pues saben que yo soy el loco de los sistemas operativos, ¿no? Soy el loco de Linux. Se loco de las compus. Exactamente. Pero le gusta Ubuntu, pues imagínense. No, ¿qué pasó? Yo no me llevo así contigo. Bueno, casi vamos un poquito, ya casi llegando a esa parte. Ah, ¿no? eres de esos. ¿Eres de eso? Algo con lo que yo estuve investigando durante un tiempo es una distribución Linux bastante avanzada, que es Arch Linux, donde básicamente tú empiezas con una terminal sin nada. Literal, es una línea de comandos. No tienes Bueno, pausa. nada. Voy a pausarlo porque es bien interesante ese dato. Déjamelo, ahorita no lo dices. Sí, ahí va, porque tiene que ver con la automatización. Ah, ok. Ahí va.
No, pues. Bueno, como gustes. No, ciérralo. Este sistema, como les digo, no tiene nada y realmente es una odisea instalarlo. Pero la misma comunidad liberó un programa que tú puedes personalizar y tú puedes configurar cómo quieres que quede tu computadora con ese sistema con un solo comando. Okay. Y les hablo que esto va desde tus drivers, desde cómo se va a ver. Esa información es bien interesante, pero creo que para el usuario promedio no lo es tanto, ¿no? Exactamente, pero para allá vamos. No es mi intención menospreciar y faltar respeto, pero al usuario promedio que tiene a lo mejor otras inquietudes. No, tienen otras necesidades. Ajá, pero está muy interesante. Pero eso lo uso, ¿no? Pues como mencionaba Canev, un proceso que a mí antes me podía tomar 2-3 días, lo automatizo y se hace en 15-20 minutos. Así es. Sin yo tener que estar presente a la hora de usar mi máquina o sin yo tener que tocarla. Pues ya para no irnos más de largo, un proceso que básicamente casi todos tienen en sus casas, barrer. Barrer. Sí. ¿Qué se inventó para automatizar ese proceso? Un robot aspirador. De hecho, ¿sí? Tengo un amigo que tiene la rumba más perrona, que es la que te hace un mapeo de tu casa, ¿no? Te hace un mapeo de tu casa y no es de esas, por así decirlo, ahorita se le dijera robot tonto que choca y se regresa y está chocando como pelota, no. Te escanea tu casa y te da vuelta una silla y la mesa, ¿no? Y ya que termina, va a una estación, se limpia ella sola, descarga el desecho, se carga la batería y vuelve a terminar el proceso, ¿sí? ¿No? Y puedes definir límites, de hecho, si tienes escaleras. Incluso, le dices, ¿tú sabes qué? Límpiame nomás este pedacito y la Robovac te limpia nomás ese pedacito. Así es. Y trapean también, ¿no? Manuel, ya tenemos 2 minutos encima para terminar este tema. ¿No tienes por ahí una rumba por ahí? ¿Un ejemplo que nos quieras dar? Realmente no, o sea, ese tema en un principio, ¿sabes? Me parecía como que era un feo, o sea, triste de que según les quitan el empleo a las personas. Sí, es que es el argumento de las personas, ¿no? Pero realmente pienso yo que el ser humano siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, el factor creatividad es algo que solamente los humanos poseen. El factor humano no lo puedes quitar. Hay empleos que jamás vas a quitar el factor humano. Un ejemplo que le hicimos son los profesores. Un profesor, puedes meter 1000 cosas de automatización, de enseñanza en una escuela, pero siempre tienes que tener ese factor humano en la pedagogía. Creo que Jesús se refiere no a la enseñanza, sino que el profesor en ocasiones te transmite, estando contigo, te transmite a veces experiencias. Exacto. Porque un método de enseñanza lo puedes ver, un robot te puede poner un método de enseñanza, pero que te diga algún tipo de recomendación, experiencia, creo que eso va al comentario. Sencillamente, el hecho de tomar un curso en línea se podría decir que cuenta como enseñanza automatizada. Pero nunca interactúas con una persona y si tienes una duda o algo, sí es muy complicado, ¿no? Y aún así, o sea, los maestros, a todos los que somos supervivientes de la pandemia, referencia al capítulo anterior, sabemos lo que es que tus trabajos estén automatizados. El hecho de que la entrega, la revisión de tus trabajos, y aún así hay fallos. Les voy a decir que eso no lo revisan. Exactamente, o sea, y aún así hay fallos, porque ¿a cuánto no nos pasó que poníamos la respuesta? Yo no lo dije. Y por un espacio en blanco, por una mayúscula, una minúscula mal puesta. O que el profesor escribió la respuesta mal. O que el profesor puso otra cosa que no era que ver o algo. Ya tienes mal esa respuesta cuando realmente no está mal. Entonces ahí le doy la razón a Manuel. No puedes borrar el factor humano de muchísimas cuestiones. No, yo creo que no. Pero sí puedes mejorar la calidad del trabajo que hace ese factor. Definitivamente humano. la mejora lo vivimos hoy en día. Pues tenemos, por ejemplo, ahorita estamos grabando con aire acondicionado y con 4 o 5 micrófonos y todo muy bien. Y todo esto gracias a la automatización de muchas cosas, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos quedan ya 35 segundos. ¿Algo que agregar? No, pues que benditas cafeteras, es café automático. Así es, tenemos aquí una cafetera que ya nos hizo unas 8 tazas. Es lo que nos mantiene vivos ahorita. Efectivamente. Bueno, seguimos con el siguiente tema, Microsoft versus el mundo. Bueno, voy a empezar hablando de Linux. Adelante. ¿Por qué? Si bien es Microsoft versus el mundo, cualquiera aquí... Yo creo que del 100% de las personas que nos están escuchando, algún 90% tienen un equipo de cómputo y todos ellos posiblemente tengan la mayoría
el sistema Microsoft, como si tienen Windows en su computadora, sí, pues. Sí. Pero ahí les va un dato bien importante. El mundo lo domina Linux. No sé qué tengan que decir ustedes. ¿Doy el spoiler yo o lo dices tú? Adelante. Ahí les va. De entrada, el internet corre bajo Linux. O sea, básicamente la cosa está así. Del 80% del mercado de cómputo, De servidores. en este caso. de cómputo en el mundo de sobremesa, Ujú. Ah, no. el sí. 80% o más es Microsoft. Y el 20% restante se divide en, ¿qué les gusta? Ese es- 18, 17% Mac. Pues sí, pero ese es Linux. Es Apple. Bueno, es Unix, no cuenta como. Bueno, entonces, bueno. Ya es otro tema, es otro tema. Pero sí, se dividen en Apple, vamos a ponerlo como Apple, Sí. y Linux. Sí, así es. Entonces, pero dentro ya, por ejemplo, en el mercado de los celulares, esto cambia drásticamente. Confirmó. Ahora sí, casi el 90%, si no es que más, de los equipos celulares corren en Linux. Porque Android, tal cual, pues es un fork del kernel de Linux. Y en el mundo de los servidores, que es que ya es el mundo real que nos sostiene a nosotros como humanidad, que nos hace procesos de pago, que nos tiene pues los datos en la nube. Yo creo que igual el 90%, si no es que más, el dato es que es basado en Linux. Y un dato curioso es que Microsoft tiene internamente una distribución Linux propia, personal, propietaria, que utilizan para cuestiones de testeo. O sea, hasta ellos. ¿Qué hay de cierto utilizan- que Windows 11 tiene un poco de Linux? Tiene algo que ver, tiene un subsistema integrado que es como si tú tuvieras tu sistema, tu distribución Linux, se le llama, porque Linux no es un sistema operativo, pero sí tienes distribuciones que son derivaciones de Linux tal cual, que se llama subsistema de Linux para Windows, donde tú tienes una terminal que es como si tuvieras este segundo sistema operativo comprimido. Como una máquina virtual. Ándale, por ahí va. por ahí va. Una sandbox para que sea más purista. Sí, véanlo como una ¿cómo le llaman? Una computadora cuántica, ¿no? Una metacomputadora, una compu dentro de otra. Una compu dentro de otra, más fácil de entender. Exactamente. Y te permite hacer algunas cosas, te permite ejecutar procesos básicos. ¿En Linux? Pero sí, en Linux. Ok. Y te permite instalar software y utilizarlo que no podrías utilizar en una compu normal de otro modo. Porque son cuestiones soportadas. Sí, y aquí lo directamente por esas interesante es empresas. que para quienes nos están escuchando y alguien tenga un conocimiento, sí podemos crear máquinas virtuales en Windows 7, en Windows 10, en Windows 8, pero aquí lo que se quiere rescatar es que de manera nativa lo trae integrado el sistema operativo. Y el rendimiento, esa es otra. El rendimiento que tú obtienes con este subsistema es mayor al de una máquina virtual. Porque no estás compartiendo recursos, o sea, es un proceso más de tu sistema. ¿A qué le debemos el éxito? Realmente la humanidad siento yo que ha avanzado mucho gracias a Microsoft. ¿Y sí? Lo que es el equipo de cómputo, porque es la sobremesa. Nosotros los mortales somos más, por los mortales Sí, somos más, sí, y gracias a Microsoft ha tenido éxito. Pero ¿por qué creen ustedes, Jesús? ¿Por qué crees tú que este éxito lo haya tenido Microsoft y no Linux? Más que nada, pues como nos estaba comentando Armando en su momento, pues Linux, hay muchas distribuciones del mismo y es muy personalizable en ese aspecto. Pero para poder personalizarlo, tienes que saber lo que estás haciendo. Y Microsoft no. Microsoft lo que quería era un sistema en el que tú básicamente entraras, ahí tienes todo. Lo puedes mover y todo te lo pone bonito y ordenado. No tan descabellado como las últimas versiones de Windows 11, que tienes que buscar ciertas cosas en cierto lugar. Pero está bonito, se parece eso sí. al sistema de la manzanita. En efecto. Pero esa es la cuestión más que nada por la que yo creo que Microsoft tuvo ese boom, porque el usuario promedio no quiere batallar. De hecho sí es un dato muy importante, interesante, pero no sé, Manuel, ¿qué opinas tú o qué tendría que ver la piratería y el éxito de Windows? ¿Qué nos pudieras... Ah, caray. La piratería y el éxito de la Windows. piratería? ¿Cómo lo pudiera relacionar eso? ¿Un Windows pirata? Windows pirata. ¿Cuándo has Ajá. pagado por una licencia de Windows? Bueno, no, o sea, yo sí las pago, todos aquí pagamos, pero en países tercermundistas no vamos a decir quién, ni cuándo, ni en dónde. Gracias a que casi en cualquier computadora puedes tú instalar Windows, y ya instalando este sistema puedes instalar mucho programa con piratería. Léanlo.
Es una de las razones Sí. por las que Windows tiene éxito y Linux no. Es por el catálogo disponible de software, tal cual. Pero gracias a la... Ah, sí. Sí. Hay que ver ese dato. Porque Windows es de paga. Es un sistema propietario de, Sí. de Bill Gates y es de paga, ¿no? Y aunque tú dices, no, pero es que mi compu ya lo traía, yo no pagué por él. No, sí pagaste por él. Cuando compras tu máquina, un Sí. porcentaje de lo que tú inviertes en tu computadora es de esa licencia. Aproximadamente Licencia web, ¿no? $1,000 de lo que pagas de tu laptop. Si te costó $8,000, por decir, $1,000 más son del sistema operativo y de la versión más básica, ¿no? Sí, es la versión Home que... Bueno, un poquito de datos rápidos aquí. Windows gana porque es altamente compatible. Casi lo puedes instalar en cualquier lado. de hecho, es más compatible que cualquier otro sistema. Es correcto. Así de sencillo. Y eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Si existe, tiene driver para Windows. Es correcto. Y tenemos aquí Linux, es open source, o sea, es gratuito, sí, pero tiene muchas distribuciones, como lo comentan aquí, y tenemos lo mejor, o si son muy puristas, tenemos a Apple, que ellos hacen su hardware y hacen su software y como resultado tienen los mejores equipos en estabilidad, en rendimiento. Sí, son obras maestras de la ingeniería en ese aspecto. O sea, utilizan cada pedacito de rendimiento disponible. Ok, y como otro dato así rapidito, Windows es líder en videojuegos y en el software de oficina. Ellos ganan ese mercado que es Sí, prácticamente como el mortal común. sí, así es. Sí. Y Linux nos gana, aquí es donde tenemos el dato ese secreto de que Linux en lo que es servidores y supercomputadoras, Linux es el dominante. Y el último dato es que Mac ellos son los líderes en soporte y experiencia del usuario. O sea, las cosas que ellos hacen y su software, tanto la integración que tienen iPad, iPhone y Mac, para mí es una belleza No, como es que- ese ecosistema como coexiste. Simple y sencillamente, como técnico, Kenneth, no vas a poder negar que restaurar un iPhone cuando no perdiste tu contraseña de iCloud es una delicia. Sí. En comparación a hacerlo con un teléfono Android de cualquier marca, porque aquí no tienes que pensar, no tienes que batallar, no tienes que hacer nada. Para que, bueno, vamos a hacer un tipo de spoiler, ¿no? Pero el trabajo se cobra, caballeros. Básicamente, restaurar un equipo iPhone es hacer 2-3 botones, conectas a la computadora y listo. Sí. Así de sencillo. O a veces sin computadora, por Wi-Fi ya directamente. Ah, no, eso no me la sabía. Ya por Y otra. en un equipo Android sí hay que descargar una ROM, sí hay que descargar drivers, sí hay que hacer otro tipo de cositas si queremos Sí, o sea, restaurar el equipo. Y aquí no, o sea, simplemente haces una configuración de botones, presionas los botones en cierto orden, conectas el teléfono y el propio iTunes te tira una notificación de que se ha detectado un teléfono en modo de restauración, Y listo. desea restaurarlo. Y Bueno, esto ya. para que no lo haya hecho, ¿no? Si, como dicen ahí, no lo intenten en casa, intenten vayan en con un casa. técnico. No lo intenten en casa, pero les aclaramos que si lo intentan es menos probable que lo descompongan. Sí, bajo su propio riesgo. Pues Manuel, ¿qué nos quieres comentar aquí de este? Microsoft es bueno, es malo, es el diablo. Ay, pues ¿Nos puedes platicar cómo inició Microsoft? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, si tú usas el sistema, cuéntanos algo. claro, tengo que realmente le comentaba a Armando que ese es un tema que a la población, o sea, al 80% o más no se ha dado cuenta, y no vives pensando en ello porque no te das cuenta del problema, pero, o sea, ya que lo analizas, o sea, wow, sí puede tener un impacto grande. Pero también hay para considerar lo que viene en el futuro de este mismo rubro, pues, ya que como estuvimos comentando anteriormente, personalmente Armando y yo, fue que Linux actualmente pues ya tiene muchísimas distribuciones más amigables con el usuario que muy probablemente en un futuro ya vengan de fábrica con ciertos equipos. Sí, de hecho ya vienen. Para allá va. Ya han venido. Sí, ya de va hecho, pronto. por ejemplo, un equipo que es lo que les comentaba, vale $6,000 una laptop, ¿no? No vale eso, ¿no? Pero bueno, vale Ojalá, 6 y de ojalá. repente encuentras el mismo hardware o la misma computadora con las mismas especificaciones y la encuentras más económica y me ha tocado que ya traen Linux, traen una distribución de Linux y como es gratuita, esa licencia que acabamos de comentar que es de paga, que ese dato no lo mencionaron, que básicamente fue como
esta compañía se hizo millonaria. IBM fabricaba el 80% de las computadoras. Llega Bill Gates y les dice: oye, por cada compu que vendas yo te vendo una licencia. Ah, Simón, no me importa, dijo IBM. Simón, sí, güey, te la compramos. Y gracias a eso se dio a conocer Windows, y es como él se hizo millonario, porque en sí lo que nosotros llamamos fierros, o sea, la computadora sin sistema operativo lo que patea, no hace nada, pues, y eso ¿sí? Él lo visualizó hace muchísimo tiempo y se hizo millonario, ¿no? Sí, o sea, y aquí les menciono algo de que mucha gente podrá preguntarse, pero ¿por qué metemos esto a temas? Y como dicen, es algo que el usuario común no nota. Yo les voy a poner mi caso personal. Yo tengo una laptop que tiene desde 2016 siendo la de batalla, la que recibe los golpes y la que se ha ido fuera del estado y ha ido y venido. Ahorita con Windows, esta laptop yo ya le cambié la pila 2 veces, y me dura 2 horas y media la batería. Sí, no, es que la pila siempre se daña, ¿no? Pero la misma batería, o sea, ahorita, la misma batería, cuando le cambié el sistema operativo, me ha durado, pues, ¿qué les gusta? Hasta 5 o 6 horas. ¿Qué tendrá que ver eso? ¿La eficiencia del procesador o el sistema? Tiene mucho que ver el hecho de cómo Windows como sistema está lleno de porquería de fondo. Tiene muchísimos procesos de fondo que están gastando ciclos de ejecución y están haciendo tu máquina hacer cosas que realmente Para no quienes nos necesita. están viendo, yo les recomiendo, bueno, a quienes instalan sistemas operativos, el Windows 10 LTSC, no sé si lo has probado, en esa misma laptop. No, la verdad no. Viene sin mucha cosa de ese tipo, ¿no? Y en el caso de si quieren probar un sistema operativo Linux, una distro Linux amigable y sencilla, yo les recomiendo PopOS. Bueno, para quien tenga curiosidad de conocer Linux, sí pueden instalarlo en su máquina, pero sí les recomendaría yo que se asesoren bien, porque si hacen algo mal pueden perder su información. En efecto, esa es una de las razones por las que yo no me meto tanto en el ámbito de Linux, porque básicamente yo con la computadora prefiero tenerla a lo que es, usar los programas que yo uso usualmente sin tanto batallar, más que nada. No estoy cerrado a probar algún día alguna distribución de Linux, porque sé que son mucho más eficientes que algunas distribuciones de Windows. Pero es que, bueno, ahí hay que ser claros, ¿no? Por ejemplo, Microsoft hace bien su trabajo en muchas cosas, y si hablas de eficiencia es que debe ser específico la necesidad que tú tienes, pues. Bueno, sí, pero me refiero más que nada al aspecto de que si al yo instalar Linux muevo algo que no sé qué moví, o muevo algo que tenía que haber movido, básicamente desaté Troya, pues, en una computadora. Y por ejemplo, para quien nos está viendo también, sepan que, bueno, ya ahorita casi no, por el tema de que ya no tienen chips Intel las Mac, pero muchos equipos, tanto AMD como Intel, les podemos poner el sistema operativo de Mac, y son mucho más compatibles los Intel. Le puedes poner Mac a tu equipo y te funciona casi muy similar a lo que si tuvieras realmente una Mac. Puede ser un i5, un i7 de sexta, séptima para adelante, y son equipos muy muy buenos. Yo lo hice con un Ryzen, pero tuve unos detallitos, y está interesante a quien quiera conocer el sistema Mac, ¿no? Venimos aquí ya con el último tema de esta hora, su hora. Me acordé de Quinto Elemento. De Epic Games contra Apple. Games contra Sí. Apple. Okay. ¿Qué nos tienen que platicar sobre eso, caballeros? Para los que no estén enterados, este es un caso que se dio a lo largo de, pues, finales de 2021, principios de 2022, no lo recuerdo. Más o menos. Que es básicamente en que estas dos empresas, que son, pues, Apple, creo que no necesito explicar quién es esta compañía o qué hace, y Epic Games, que es la desarrolladora detrás de franquicias como lo son Gears of War, Fortnite recientemente, y el motor gráfico Unreal No sé si Engine. sea más conocida por Fortnite o por Gears of War. Por Fortnite. De hecho, yo no sabía que... mentira. Que sean por Gears of War. No, Fortnite. Estas dos compañías se enfrascan en un duelo legal. ¿Por qué? Porque Apple, a todo desarrollador que genera, creo que por encima de $1 millón de ganancias en su aplicación, les empieza a cobrar un 30% por el derecho de uso de la App Store.
¿Por qué? Porque todas las transacciones que tú haces como usuario en un 99.999% de las aplicaciones en el ecosistema de los iPhone, iPad y demás iDevices portátiles, sin contar a las Mac porque ahí ya es diferente, se hacen a través de la App Store. Entonces, en esta transacción, un 30% de lo que tú pagas va a ir para Apple. Sí, básicamente el juego es gratuito para quien lo ha descargado. Es gratuito para PC, para móviles, ya sea Android o sea Apple o tabletas o lo que sea. PlayStation, Es gratuito, pero dentro de estos sistemas operativos, Fortnite se caracteriza mucho por tener mejoras les llaman skin. Que son cosméticos, o armas. pues, Sí, son- cosas- son- cosméticos Básicamente para el juego. adornas a tu personaje y eso te cuesta dinero. Sí, entonces en esas transacciones, cuando el usuario va y compra una ropa nueva, un arma nueva, un color nuevo, o un brillo, a veces brilla, no sé. Armas, todo eso. Al menos en Apple, cuando el usuario paga, ahí es donde el pago se hace a través de la plataforma de Apple. Sí, El App Store. de la App Store De de la Apple, App Store. que eso es lo normal. Entonces, ¿el problema de dónde nació? ¿Por qué hubo un problema entre ellos dos? Esto nace porque Epic Games se alegra de esta y dice, ¿sabes qué? Yo no te quiero pagar ese 30%. Yo no tengo por qué pagarte ese 30%. Ok, bueno, tú como usuario pagas, tú a ti no te interesa ¿A dónde nada, va? ¿no? Sí, esto es totalmente transparente. Tú como para el usuario usuario final. no te interesaba, tú pagabas, ¿no? Pero los desarrolladores o las empresas como Epic Games se daban cuenta de que pues de ese pago el 30%, oye, pues te lo quitaban, ¿no? Argumentando que, oye, pues es mi plataforma, mi sistema de pago y todo. Entonces, el problema nace con pues tal cual, dañan el contrato que ellos tenían porque al ser una empresa hacen el contrato de pago donde estipulan sus condiciones, pero Epic rompe este contrato al meter una demanda. ¿Y qué pasa? Apple les contesta. Bueno, sacándolo de funcionamiento. aquí hay falta un dato, no sé si te lo estás perdiendo tú, Manuel. Creo que yo... Sí, porque eso ya es la consecuencia, Armando. Sí. Ah, ok. Eso no fue el problema. Creo que no han mencionado que, o sea, lo que hacía era evitarse, ¿no? El pago. Sí, Sí, el exactamente. problema, bueno, nace el problema, o sea, de ahí nace una problemática, dice a Epic Games, yo no quiero pagar el 30%. ¿Y qué es lo que hacen? Porque primero no fue la demanda, primero fue... Exacto. ¿Qué fue primero? O sea, cuando Es cierto, es cierto. para evitarse pagar en la aplicación de la App Store y que no les cobrara el 30%, te enlazaban a un sitio en internet y ahí hacían el cobro, pues. Exacto. ¿Qué, limitando los qué métodos. dijeron ellos? Bueno, no quiero que se pague a través de la App Store, pero había opción de pagar y te mandaba directamente a la tienda de Epic. Y directamente en la tienda de Epic pagabas y obviamente el 100% del dinero entraba Iba con para- ellos. para Epic. Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Obviamente se dio cuenta Apple. ¿Y qué hizo? Ah, no, claro que sí. Pero la contrademanda fue de Epic a Apple, ya que... No, pero vamos por pasos. Vamos ok. por pasos. Aquí es donde entra O sea, lo que- estamos contando la historia, pues ellos A hacen pedazos, eso. pero sí. Y luego Apple, ¿qué hace? Apple les quita su licencia. les quita el juego, desaparece el juego de la tienda, pues. Creo que lo dejaron de actualizar. No, es que esto se debe porque tal cual tú como empresa, o bueno, como un programador serio en Apple, tú necesitas tu cuenta de desarrollador que tiene un costo. No, es como que ahí había un contrato, obviamente, Sí. que tú no podías hacer eso. O sea, Sí, si sí. querías hacer un pago era a través de la tienda y ellos de manera deliberada lo rompen. Es Sí, cuando sí. Apple se da cuenta y dice, les ¿sabes qué? quita sus privilegios. Te su quito, licencia. aquí ya no tu juego ya no va a estar. Y es cuando viene la demanda. Pero después de eso viene la demanda. O no sé si esté Sí, en lo sí, correcto. sí. ok. Después viene la demanda. Ahí es cuando cae la demanda. Es para que la gente. Y aquí, o sea, dijeran ustedes, bueno, pero pues nada más es los de iPhone y los de Mac. Pues que creen, o sea, era un porcentaje altísimo de jugadores los que pierde Epic Games, nada más por los jugadores móviles. Claro, y bueno, aún así ellos obviamente era estrategia de ellos. Ellos sabían que iban a ser demandados, Sí. pero aún así metieron plan, el juicio era plan. y lo meten por monopolio. Por monopolio. O sea, hay que Exacto. todo ese tipo de cosas hay que Sí. mencionarlas para que la gente no se entienda cuál es el problema. Mete la demanda por monopolio porque dice, oye, ¿cómo es posible que yo como desarrollador esté obligado a pagar en tu tienda? O sea, ahí nació todo el problema, pues. Entonces, bueno, de ahí ya una vez que demanda, ya lo mencionó Jesus, primero demanda Epic, después contrademanda Apple.
Sí, y no sé si tengamos ya algún veredicto del juez. ¿Qué ha pasado desde entonces? Creo que ahorita quedaron tablas, ¿no? No, ganó falló a favor a Apple. Apple ganó el Ganaron ambos. Ganaron, sí. Sí, porque O sea, a su modo, a su modo. A su modo. A ver, A ver, dinos ahí, Manuel. creo que le habían retirado Fortnite. Lo que pasó es que Fortnite lo retiraron, ¿no? Sí, lo App Store, quitaron. Lo Sí, quitaron. sí, Y le desapareció. quitaron la licencia, no Ajá. sé. Pero lo que ganó a Epic Games fue que Apple permitiera más opciones de pago. Ah, sí, Sí, ya sí. por Y ya- legislación. Ajá. Pero Epic Games estuvo obligado a pagar una multa. Ah, Exacto, sí. el 30%, El 30% de lo que ganó. de lo que ganó, o Ajá. sea, sí o sí pagó. Le dijeron, bueno, le dijo la juez, porque es algo histórico, esto me interesó a mí porque es algo que nunca había pasado. No ganó la demanda Epic Games por monopolio. No. Ellos demandan por monopolio y esa demanda no la ganaron. Lo que sí ganaron fue que está bien, le dijo Apple, págame el 30% de una indemnización, pero te voy a permitir. La juez dijo que no estaba obligado el juego a forzarte a pagar en la tienda de Apple. Le dijo, el programador es libre de Redireccionarte. tener enlaces en su aplicación y redireccionar a otra tienda. Eso fue lo que Eso sí. Pero eso quedó como Y eso, legislación. y eso es histórico, pues, porque eso no había pasado nunca. Que de hecho ya hubo, o sea, no de ese modo, pero ya hubo otra demanda de ese tipo contra otro gigante tecnológico. Pero esto fue en los 90s. Fue contra Microsoft. Precisamente por monopolio. ¿Nos platicas un poquito rápido sobre eso? Cuenta. En este caso era porque... Apple y... No. Eso fue directamente contra Microsoft, así. Cuando Microsoft era más chiquito. Pero obviamente dentro de lo chiquito que era en aquel entonces, Era un seguía siendo un gigante tecnológico. Porque la gente se enfadaba en aquel entonces cuando las computadoras todavía eran una curiosidad, eran un lujo. Porque ellos decían, ok, yo tengo mi computadora, yo le voy a meter lo que me dé mi gana. Porque yo recuerdo que Microsoft fue demandado por monopolio y lo que hicieron fue comprar Apple. Para quien no sepa, compraron Apple, es socio mayoritario de Apple, porque estaba yéndose a la quiebra esta empresa. Ya estaba yéndose a la quiebra. Ellos compran Apple, pero solamente para que subsista un competidor. No sé si sepan ese dato. No, lo que vimos ayer era diferente. Aquí la gente reniega porque ellos no querían pagar los 60, 70 dólares extra que te cobraban en aquel entonces por tu licencia de Windows, porque ellos no usaban Windows. Como de que yo compro mi máquina, pero yo le voy a ese meter problema otra existe cosa. todavía, ¿no? Pero ahí te va. ¿Qué pasó en aquel entonces? En aquel entonces tú podías comprar tu máquina y lo que ellos hicieron fue devolver su licencia y recibir dinero como compensación. Pero fue un tiempo eso Sí, nada sí. más. O sea, fue un caso aislado, Sí. pero fue por monopolio. Yo no sabía eso que tú mencionaste. Sí, esa es otra historia de que a lo mejor se deriva de ahí, de que, bueno, ¿sabes qué? No tienes competencia en el mercado. ¿Cómo no? Dijo él. Y él compró... Ahí está ese que está moribundo, pero ahí está. Exacto. Está chiquito. Ahí está él, puedes comprarle a él y ya no es monopolio, pues es una estrategia. Y sin querer, ahorita Apple es un monstruo, al menos en equipos de cómputo es un monstruo también, ¿no? Es una empresa muy redituable. Sí. Muy redituable. Efectivamente. Aquí está algo así rápido de lo que fue, porque ya hubo un fallo. Dice que, ya lo he mencionado, dice, ordenaron a Apple que no puede restringir a los desarrolladores incluir botones o enlaces a otros lados para hacer los pagos. Y así evitan esta cuota del 30% y incluso 15% para usuarios, como que usuarios nuevos o desarrolladores nuevos les cobran el 15%. Pero ya como dices tú, después de tanto ganancia que tengas ya te cobran el 30%. Sí, o sea, igual esto no es una medida nueva. Por ejemplo, en el mundo del PC Gaming, Si tú fueras Apple, ¿qué harías? O sea, es tu plataforma, son tus servidores. ¿Qué no haría? O sea, efectivamente, ¿qué no haría? ¿Qué no haría? entonces, ¿estarías de acuerdo con eso? O- Es que no es algo nuevo. O sea, Steam, que es la tienda más grande de juegos en PC, tiene años cobrando el 30%. ¿Y quién se ha quejado? Creo que nadie. Nadie. Digo así, creo que nadie. Y lo que está pasando ahorita es que ya están saliendo más tiendas, están saliendo que Origin, Epic, Uplay. No, pero sí me ha tocado que dentro de algunos juegos en PC te redireccionan a otro lado para comprar ciertas mejoras. Sí, o sea, pero O sea, compras el juego en la tienda
Pero dentro del juego hay tienen su microtransacciones propia tienda. que tienen su propia tienda, ¿no? Sí, pero de todos modos, esta licencia inicial por la que tú pagas, porque son licencias, no eres dueño del juego, estás pagando por una licencia. De todos modos te la vende Steam y a esa licencia de todos modos le saca un 30%. Ah, no, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero, y eso es lo que voy, o sea. Porque tienen almacenados en el servidor el juego, Sí, o sea, y aparte Steam tiene un compromiso en que si el juego es retirado por alguna razón, tú que ya compraste el juego, no lo vas a perder. Esto pasó con Alice Madness Returns, Alice Madness Returns. pasó también con Fall Guys, con Rocket League. fue lo que pasó también con los poseedores del Silent Hill, bueno, que era una premisa de Silent Hill. ¿Cómo se llamaba? PT. The Room. Que era un juego de PlayStation 4, era un demo. PT. El PT, Simón, el PT. Sí. Yo lo tenía en una consola y por error lo borré. Y estaban pagando muy buena lana por quienes tuvieran todavía en su disco duro el PT. Y ahorita yo lo tengo adquirido, o sea, lo compré, pero no lo puedo descargar porque lo eliminaron de No, los en servidores. Steam esto no pasa. Y eso los digo porque yo tengo juegos viejísimos que ya no tienen soporte, pero tú puedes seguir bajando el instalador. Puedes seguir instalando tu juego y el juego va a abrir sin conexión a servidores, pero va a abrir. Correcto. Nos quedan 2 minutos, los últimos 2 minutos de esta hora. Conclusiones. Pues Con que esos 4 temas. a fin de cuentas yo digo que aquí lo importante, más que si hay un personaje bueno o personaje malo, es el hecho de que nosotros como consumidores pues tenemos que abogar por nuestros derechos, tenemos que tener la elección, aunque nunca la usemos, pero tiene que estar ahí. Sí, lo importante es conocer estos temas, saber qué está pasando, saber qué posiblemente va a pasar en un futuro para, en dado caso se requiera tomar alguna medida o no. Bueno, aquí lo que les quisimos compartir los 4 y estos jóvenes llenos de entusiasmo, energía y muchas cosas más. Yo ya estoy viejito. Nos trajeron a la mesa, bueno, debatimos y trajimos a la mesa esos 4 temas. Me pareció, había más temas, Sí, bastante pero más. sí considero interesantes porque se están encareciendo mucho los productos. No solo los productos electrónicos, sino otros productos Digitales también. que no dependen del silicio, también se están incrementando, pero debido a la crisis, por ejemplo, con más razón vamos a encontrar cada vez a lo mejor menos equipos y más caros, ¿no? Poco a poquito se hacen más caros. Aquí es importante que aprendamos a ver el valor de las cosas, pues a genuinamente exprimir el valor de lo que nosotros obtenemos tecnológicamente hablando. ¿Para qué? Para que nos dure más años. Es la cultura, que al menos aquí en Latinoamérica esa es la cultura. El hecho de que tu compu es inmortal, o sea, la vas a usar hasta el día que ya no prenda. Sí, es la idea. O hasta que le caiga un rayo. Hasta que le caiga un rayo. Sí, lo que pasa es que el consumismo aquí se maneja de manera diferente, ¿no? Tanto o sea, si algo funciona aquí en Latinoamérica es muy complicado que lo cambies, ¿no? La mayoría de las personas no lo cambiamos, me incluyo, pues. Si algo me funciona, ahí lo dejo. Y bueno, les trajimos estos 4 temas, Jesús, Armando y Manuel. ¿Estudiantes todavía o ya van de salida, caballeros? Estudiantes con una pata afuera. Ya casi por fuera. Ya casi volando ya para Ya. A otra carrera. a otra carrera. Muy bien, Pero excelente. tiene el posgrado, ¿no? Entonces ellos nos trajeron estas 4 propuestas. Bueno, nos trajeron más, pero fue la crisis del silicio, la automatización y los empleos. Microsoft versus el mundo, que se escucha diabólico. Sí. Versus el mundo, ¿no? Pero y el caso de Apple contra esta empresa de videojuegos que es Epic Games, creadores de Marco Phoenix, de los juegos de Gears of War. ¿Algo más que quieran agregar, caballeros, ya para cerrar Pues que esta hora de podcast? Si van a comprar componentes, revisen los precios recomendados del fabricante, tómenlos como una referencia a la hora de comprarlos. Lo mismo con No equipos. compren por necesidad. Yo les recomiendo eso. Si ocupan algo, vean precios y de repente encuentran ofertas porque encuentran. Sí, infórmense primero, no compren al aventón. Exacto. No compren nada que sea acelerón. Sí, si dice Celeron, Athlon, Sí. Pentium, no lo volteen a ver. Yo no les recomendaría una Chromebook, por ejemplo. Sí, y recuerden, si van a elegir una computadora para la escuela, para el trabajo, lo que sea, lo mínimo son 8 GB de RAM y 256 GB de estado sólido. Estado sólido. Mínimo ya. Y el procesador, Ryzen 3 o i3. De ahí i3. para arriba.
Estoy de acuerdo. No acepten menos, no merecen menos. No te mereces menos. No instalar Linux si no le saben, Exactamente, valórense. Manuel. Quírense mucho. No instalar Linux si no le saben, También. Exacto. También. Es cierto, no hagan eso porque sí, se pierde la información. Y no formaten su iPhone. Si no O sea, sí háganlo, pero con responsabilidad. Compren un disco duro aparte y... O háganlo en una máquina Sí, virtual. o alguien que les ayude ahí, pero sí. Háganlo en una máquina Si virtual. tienen curiosidad, sí háganlo, pero sean- Consíganse su propio Armando. Bueno, caballeros, feliz jueves Feliz y jueves. nos estamos Jueves. viendo. Es Dios, la puerta los acompañe.